Vale, buenas tardes a todos. Creo que ya estamos todos. Bueno, daros buenas tardes a todos. Hoy os traemos la siguiente charla que va a ir sobre dolor plantar proximal. Recordaros que apaguéis las cámaras, porfa, para que luego nos salgan el vídeo y los micros también. También queríamos recordaros que hoy vamos a probar un nuevo formato, ¿vale? Vamos a intentar dar primero la charla entera, que va a durar sobre una hora, hora y media, y luego al final os agradeceríamos que os apuntarais las preguntas y vamos a hacer las preguntas al final, ¿vale? Porque el doctor va a estar dando la charla y no va a poder estar viendo el chat mientras la está dando, ¿vale? Y nada más, os animamos lo de siempre a que hagáis una fotillo y si queréis la compartáis en las redes sociales, como vemos que ya estáis haciendo algunos. Y ya está. Yo creo que podemos ir empezando cuando usted quiera, doctor. Esperemos que os guste. Perfecto. Eh, Primero que todo, buenas tardes en España y allá en Europa. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Gracias a Carla, a Rodrigo por la invitación a participar en esta conferencia. Aunque estamos bastante lejos, digamos, geográficamente, la idea es poder, primero, que compartamos la experiencia clínica acerca de esta patología y más importante, lo que hablaba yo con Carla y con Rodrigo esta semana, es que nos unamos como comunidad médica veterinaria. Entonces, estrechar lazos. Vuelvo y digo, mil gracias por la invitación, es un honor para mí y espero poder colaborarles en lo que necesiten en este tema de ortopedia. Entonces, el tema que nos convoca hoy es la actualización en el manejo médico y quirúrgico del dolor plantar proximal. Como yo sé que hay público de diferentes categorías, quiero hacerlo lo más práctica posible, que sea una charla amena y quiero para que entonces entre todos al final hagamos una buena discusión y tratemos de organizar todos los aspectos y todas las dudas y compartir experiencias, porque sé que también hay médicos veterinarios aquí pendientes del tema. Entonces me pidieron Carla y Rodrigo hacer una pequeña presentación personal. Mi nombre es Lucas Giraldo Botero, como dicen ahí, yo estoy ubicado en Colombia, Suramérica. Soy médico veterinario egresado de una facultad de veterinaria aquí. Realicé mis estudios en la Universidad de Carolina del Norte en el área de medicina y cirugía. Tengo una práctica privada aquí en Colombia también, donde desarrollamos toda la parte de medicina y cirugía ortopédica, se llama Special Vet. Soy docente en el área también de ortopedia en algunas universidades aquí y facultades de veterinaria. Soy veterinario de la Federación Ecuestre Internacional y miembro de la AAEP en Estados Unidos. Entonces, esto es una pequeña presentación. Como les digo, siempre dispuesto a colaborarles y a que nos integremos en este mundo de la medicina veterinaria en el área de ortopedia. Entonces, entrando ya un poquito en cuestión, ¿por qué quiero y por qué me gusta dar esta conferencia? Y también el para qué. Es una conferencia que para mí es muy importante por la relevancia clínica que tiene. Si nosotros vemos este dolor, nos vamos a referir única y exclusivamente a miembros posteriores y normalmente, incidencialmente, el 46% de las lesiones diagnosticadas en los miembros posteriores se originan a nivel de esta área anatómica. Entonces vamos a concentrarnos enseguida. Aquí voy a dar un poco de algunas pautas de lo que vamos a seguir en la conferencia y después vamos a entrar directamente en proximal plantar pain o dolor plantar proximal. Me gusta esta diapositiva es porque se presenta en caballos de todas las disciplinas, de todas las edades y simplemente voy a mostrar aquí un video de la parte, espero que la puedan ver, es un video tridimensional donde estamos mostrando toda la parte osteoarticular del tarso que enseguida la vamos a revisar muy bien, pero quiero que observen las diferentes articulaciones. Está la articulación tarsotibial
intertarsiana proximal, intertarsiana distal y tarso-metatarsiana. Vamos a estar principalmente enfocados en esta parte distal de las articulaciones del tarso y a nivel del tarso peroneo también. Entrando un poquito, quiero que revisemos un poquito esa anatomía básica y radiológica que nos va a ayudar a nosotros tener mucha más información. Acuérdense que lo que vamos a hablar es de dolores de tejidos blandos, o sea, tendones y ligamentos, y también la parte ósea. Entonces, simplemente recalcar la importancia de una evaluación radiológica estándar, donde incluimos las 4 proyecciones normales, que son la dorsoplantar, la lateromedial, la dorsolateral, plántaromedial oblicua, la dorsomedial, plántarolateral oblicua, y tenemos un par de proyecciones más que son de suprema importancia y enseguida las vamos a ver. Esto simplemente es un recordatorio anatómico y de imagenología inicial para que después entremos a mirar la relevancia de cada una de estas ayudas diagnósticas. Entonces, por ejemplo, en la dorsoplantar es muy importante mirar los espacios articulares y como lo van a ver en la presentación, el aspecto plántaro proximal de este tercer hueso metatarsiano, donde se origina el ligamento suspensor, y es de vital importancia porque vamos a ver ciertos cambios radiográficos. En la proyección lateromedial también, porque vamos a darnos cuenta si de pronto hay algún tipo de cambios degenerativos implicando una osteoartritis degenerativa o cierto tipo de quistes subcondrales también, que lo vamos a ver. Entonces ustedes pueden tener en la imagen el diagrama de la imagen de cada una de las articulaciones y de las estructuras osteoarticulares, la imagen tridimensional y de igual manera la evaluación radiológica digital. Tenemos una de las oblicuas, en este caso la dorsolateral oblicua, donde nos vamos a dar cuenta de todo de los maléolos y también de la presentación y la ubicación de este hueso tarsoperoneo o calcáneo, que es de vital importancia en la etiología de este síndrome, digámoslo así, de proximal plantar pain. Tenemos la dorsomedial oblicua también, fundamental, en los casos de osteocondritis dissecans, donde se van a ver la fragmentación del aspecto distal de la tibia y nos va a ayudar mucho también a apoyarnos radiográficamente. Quiero hacer un énfasis especial en esta proyección que es skyline flexionada, porque es donde vamos a ver principalmente la articulación calcánea, que es la que estamos observando. No es de muy alta incidencia en patologías en caballos de deporte, pero es importante tenerla en cuenta, sobre todo en este proximal plantar, porque aquí ahorita vamos a mirar una serie de ligamentos y tendones que pasan en este aspecto anatómico, que es de importante relevancia. Entonces, importante incluir en nuestro estudio radiológico estas proyecciones radiográficas. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, esta es la inserción del calcáneo y tenemos un quiste subcondral a nivel de la inserción, es importante tenerlo en cuenta porque aquí, como les mencionaba, se inserta el gastrocnemio y hay varias bursas. Si nosotros no tenemos la prevención de mirarlo, digamos, en una proyección de 360 grados donde incluyamos cada una de estas vistas, pues fácilmente se nos va a pasar de largo. Simplemente la estoy mostrando. Entonces, una vez más, tratar de ser lo más exacto posible en las diferentes ayudas diagnósticas, y aquí vamos a estar hablando desde las proyecciones radiográficas, vamos a pasar un poquito por la evaluación ultrasonográfica, cintigrafía, resonancia magnética y también tenoscopía. Entonces pienso que es bastante amplio el tema. En estos casos también hay cierto tipo de lesiones en el aspecto plantar, donde podemos tener procesos sépticos, normalmente tenosinovitis sépticas, aunque no es el tema de la conferencia, lo quise traer a acotación porque son estructuras que están pasando relevantemente en el área de anatomía que vamos a estar entrando. Además de las proyecciones radiológicas normales y estándar, es fundamental también tener en estos casos la opción de la evaluación radiológica con material de contraste, y así nos podemos determinar mucho más el área exacta
o el foco donde queremos estar nosotros evaluando en ese preciso instante. Entonces aquí quiero mostrar en 3 proyecciones, como podemos ver, por ejemplo, cómo se distribuye esa área, ese material de contraste, perdón, en la articulación tarsotibial. Aquí está la vaina sinovial distal, perdón, vaina sinovial tarsiana, y la bursa del calcáneo también. Entonces son ayudas diagnósticas que debemos tener siempre en cuenta para tratar de localizar, porque como vamos a ver, ese proximal plantar pain o dolor proximal plantar es muy difuso. Entonces todas estas son ayudas que nos van a ayudar a determinar exactamente la estructura. Tenemos también unas estructuras importantes que no están tanto en el aspecto plantar, digamos a nivel del tercio medio y hacia dorsal, pero están los ligamentos colaterales del tarso que le dan estabilidad. Sabemos que hay 2 laterales y 2 mediales, uno largo y otro corto, que pueden ser evaluados ultrasonográficamente para mirar cada una de las evidencias que pudieran estar afectándolos. También tenemos que mirar la cápsula articular. Aquí estamos mostrando una evaluación ultrasonográfica de la cápsula articular, que normalmente cuando hay daños articulares, esa dimensión y esa área, esa longitud se va a ver obviamente aumentada simplemente por el proceso crónico de sinovitis intraarticular. También en la evaluación ultrasonográfica podemos observar, sobre todo en la articulación tarsotibial, la presencia de líquido, y como lo veíamos nosotros ahora en la vaina sinovial digital tarsiana, en casos de inflamación, es fácilmente detectable mediante la ultrasonografía. También tenemos los ligamentos colaterales. Acordémonos entonces que el caballo tiene 2 ligamentos colaterales en el aspecto lateral del tarso y 2 ligamentos colaterales en el aspecto medial. Estos son los mediales, donde está el ligamento colateral largo y el corto también. Aquí estamos viendo una evaluación ultrasonográfica de estos ligamentos colaterales, que como digo, es simplemente un repaso rápido antes de entrar a mirar cada una de las estructuras involucradas en proximal plantar pain. Aquí estamos viendo el aspecto distal de la tibia, aquí el aspecto proximal del tarso, y estamos viendo una proyección longitudinal de esos ligamentos colaterales. El largo y más profundo está el corto. Aquí podemos ver también nuevamente en una serie de multiloops para poder hacerle el recorrido completo a esos ligamentos colaterales. Aquí tenemos una evaluación también en el aspecto proximal del tarso y plantar. Está la vaina sinovial digital tarsiana, que es importante tenerla en cuenta para que no la vamos a involucrar dentro de estos proximal plantar pain, y la podemos determinar mediante bloqueos y evaluación ultrasonográfica, que no es la referente en este caso. Simplemente quería mostrarles que también es importante en estos casos clínicos tenerlo en cuenta. Si nosotros vemos aquí, esta es la vaina sinovial tarsiana también, donde vemos bastante presencia de adherencias. Es el tendón flexor digital profundo, el que está pasando por dentro de la vaina, y hay irregularidades de fibrina que después terminan formando adherencias. Aquí tenemos una evaluación ultrasonográfica también, una evaluación artroscópica de ese tendón flexor digital profundo que está corriendo sobre esa vaina sinovial, y en muchos casos se lacera. Entonces, digamos que esto es una patología aparte, pero es tan importante saberla que la traje a cotación simplemente para mirar un poquito la evaluación radiológica, la evaluación ultrasonográfica y en este caso la evaluación artroscópica. Entonces, en estos casos lo que vemos nosotros es ruptura de ese aspecto plantar del tendón flexor digital profundo, el cual podemos aproximar artroscópicamente y tratar de realizarle cinevectomía para limpiarlo en la medida posible. Aquí estamos viendo también ya el proceso de cinevectomía mediante la utilización del shaver, limpiando todas esas fibras que se ven entremezcladas y que están libres.
Perdón que estaba aquí preguntando sobre cómo se veía la calidad de los videos en este momento. Entonces, simplemente unas aproximaciones artroscópicas, y cuando nosotros vemos estas lesiones, organizamos entonces para, con la guía del artroscopio, poder entrar y aplicar en ciertos casos, si es necesario, los factores de crecimiento a nivel intralesional, principalmente plasma rico en plaquetas, en este caso, o también Prostrate, que es el factor anti-interleuquínico, que lo podemos utilizar a nivel intrasinovial o intraarticular. Entonces, si ustedes ven ahí, se está viendo el direccionamiento de la aguja dentro del tendón flexor digital profundo. Entonces, haciendo como este recorrido rápido de las ayudas diagnósticas que utilizamos, la parte de anatomía de algunas estructuras, ya vamos a entrar directamente a hablar de proximal plantar pain. Entonces me voy a referir anatómicamente, muy importante, jóvenes, que estemos en esta área anatómica que es donde se va a concentrar esta lesión o este tipo de lesiones. Estamos hablando más o menos 10 centímetros proximal a la articulación tarsotibial, donde está esta línea roja, y 10 centímetros distal a la articulación tarso-metatarsiana. Entonces, este es el área target que vamos a tener hoy, donde vamos a hablar sobre este dolor, y siempre en el aspecto plantar. Entonces, la doctora Sue Dyson en el 2003 hizo una revisión importante sobre esta lesión, y en esta lesión nos hablaba principalmente, y vamos a estar muy implicados clínicamente con desmitis del ligamento suspensorio en el aspecto proximal. Además, no solamente se encontró esta lesión del ligamento suspensorio, sino áreas de entesis, que es inflamación donde se pega ese ligamento al hueso, también aumento en la densidad ósea, fracturas también por estrés, fracturas corticales del aspecto plantaroproximal del tercer hueso metatarsiano. Entonces empezamos a descubrir que hablábamos inicialmente de desmitis del ligamento suspensorio, y a través de investigaciones nos fuimos dando cuenta que no solamente era un tema de tejidos blandos y del origen del ligamento suspensorio, sino la parte osteoarticular también. Entonces, hay dos tipos de lesiones a nivel del origen del ligamento suspensorio. Hay unas que son traumáticas, microtraumáticas y repetitivas, y hay otras que son de tipo degenerativo. Si ustedes ven en esta imagen derecha, es una desmitis degenerativa del ligamento suspensorio. Normalmente lo tenemos en caballos de deporte y en los caballos de nuestra raza, que es el caballo criollo colombiano y el caballo de paso fino peruano también. Entonces, ese es un tema donde se produce extensión o hiperextensión de esta articulación del nudo. Y hoy no nos vamos a concentrar en la desmitis degenerativa, sino en la desmitis traumática de este aparato suspensorio. El tratamiento médico en miembros posteriores se ha mencionado que no es muy bueno. En miembros anteriores los resultados son bastante exitosos a comparación de los miembros posteriores, y vamos a hablar ahorita un poquito del por qué. Obviamente esto por ser un tipo de lesión crónica, que es la mayoría de estos casos cuando nosotros como médicos veterinarios los atendemos, son lesiones crónicas, y eso obviamente va a tener una repercusión en la parte económica, no solamente del tratamiento, sino la incapacidad de estos pacientes. Y obviamente termina siendo un reto diagnóstico para nosotros, tratando de identificar cuál es la estructura anatómica. Como lo vamos mostrando, son varias estructuras que pueden estar relacionadas. La combinación de los bloqueos anestésicos perineurales e intraarticulares en los miembros posteriores son necesarios para que tratemos de aislar esta área, y ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son esos bloqueos anestésicos. Las imágenes diagnósticas, como lo llevo mostrando desde el principio, también son fundamentales para ponerlas como si fuera un rompecabezas y tener todos los argumentos clínicos necesarios para determinar no solamente la estructura, sino el grado de lesión de cada una de ellas. Entonces, hablando un poco de los antecedentes históricos de esta lesión, me puse cuidadosamente a revisar las publicaciones que ha habido a nivel mundial.
Pensamos que en Europa empezó hace aproximadamente 25, 30 años, en el Reino Unido las primeras publicaciones, después migraron a América. Pero interesantemente me encontré esta primera que están viendo ustedes, que es sobre la anatomía funcional del ligamento suspensorio. Estamos hablando de 46 años exactamente ahora de investigación de esta área. Entonces, ¿se acuerdan de la primera imagen que mostré en la primera diapositiva? El por qué y para qué. Bueno, aquí hay un por qué nuevamente explicar este tema. Llevamos casi 50 años, medio siglo, trabajando en entender este tipo de patología y cuáles son sus consecuencias clínicas. Entonces, hay varias publicaciones, principalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos, en la Universidad de Carolina del Norte se han hecho unos trabajos bastante importantes. Entonces, de eso vamos a estar conversando esta tarde. Vamos a entrar ya, hablamos ahorita de la anatomía topográfica, aquí vamos a hablar directamente de la anatomía de esta área del proximal plantar pain. Si ustedes ven esta flecha, este es el aspecto plantar o proximal del tercer hueso metatarsiano, donde se origina ese ligamento suspensorio entre el segundo y el cuarto hueso metatarsianos, y corre un surco que por ahí va a bajar el origen de este y se va volviendo bilobulado. Si entonces, permítanme un minuto, por favor. Si ustedes entonces observan en esta primera imagen a la derecha, es un corte tangencial, transversal del aspecto proximal, o sea, a este nivel de la tarso-metatarsiana vamos a encontrar las diferentes formas de este ligamento suspensorio. Si ustedes ven en esta imagen es más triangular, y donde están las flechas negras es importante saber que ese ligamento suspensorio está compuesto por fibras musculares, por fibras de grasa también, y las fibras como tal de colágeno que lo componen. Entonces aquí a este nivel es importante relacionar que hay un porcentaje importante de fibras musculares. A medida que vamos bajando hacia distal, esto es más o menos 4 centímetros distal a la articulación tarso-metatarsiana, vemos que esta parte más oscura son las fibras de colágeno, y estas más blanquecinas que están entremezcladas son el área de la porción de grasa que tiene este ligamento. Y lo mismo, 6 centímetros distal. Aquí estamos observando que se vuelve más bilobulado. Entonces, miren, estamos pasando de una formación triangular a una ovalada y después una bilobular. Importante que miremos aquí cómo este ligamento suspensorio se va a meter entre una ventana que hay entre el tercer hueso metatarsiano y el segundo también, que es lo que nos va a dificultar un poquito la evaluación ultrasonográfica, pero ahorita hablaremos de esto. Interesantemente, ese ligamento suspensorio, digamos que se origina ahí como tal, pero tiene un ligamento accesorio, el cual viene desde el aspecto plantaroproximal de este tercer hueso, de este hueso calcáneo, y es el ligamento plantar. Y ese ligamento plantar da 2 ramas, y una de ellas es el ligamento accesorio del ligamento suspensorio, que lo estamos viendo aquí señalado topográficamente, y aquí también estamos observando, la parte más proximal del cuarto hueso metatarsiano. Bueno, proximal a él viene ese ligamento accesorio que lo estamos mirando aquí ultrasonográficamente, y es importante tenerlo en cuenta. Aquí lo estamos viendo también en la resonancia magnética, porque no solamente en la anatomía funcional de la flexión del tarso, sino muchos casos que después estamos interviniendo a nivel de esta área mediante la cirugía que ahora vamos a hablar, cuando la lesión es más proximal a nivel de este ligamento accesorio, los resultados no son tan buenos. Hay otras 2 estructuras muy importantes en este aspecto plantaroproximal del tarso, y es el ligamento plantar lateral, ese que estábamos hablando ahora, que normalmente se puede lesionar y está muy estrechamente relacionado con el origen del ligamento suspensorio. Y otra de las estructuras que es difícil a veces de evaluar ultrasonográficamente y que a veces no las tenemos claramente en la parte clínica son estas 3 estructuras, que son los ligamentos intertarsianos, que son los que le van a dar una estabilidad al tarso y en ciertos casos pueden estar contribuyendo a esta patología.
Ya continuando con la anatomía como tal del ligamento suspensorio, quería mostrarles aquí dos vistas transversales, perdón, donde estamos observando el origen del ligamento suspensorio en una pieza de in vivo y también la resonancia magnética. Aquí estamos observando las fibras de colágeno como tal y la parte de fibras musculares concéntricamente distribuidas, lo mismo que se ve aquí en el ligamento suspensorio. Entonces es importante tener en cuenta esto porque en la evaluación ultrasonográfica va a jugar un papel fundamental. Entonces vamos acordándonos que ese ligamento no solamente está conformado por fibras de tipo colágenas, sino también entremezcladas van a estar estas fibras musculares que son de vital importancia. Histológicamente, ese ligamento suspensorio está conformado por fibras de colágeno, como lo estábamos hablando nosotros ahora, que son estas más oscuras. Hay parte de músculo estriado que lo veíamos también, que es como la parte más azul, un tejido adiposo, un tejido conectivo y unos vasos y nervios que ahorita los vamos a ver en la parte anatómica, que son fundamentales. Dentro de esta anatomía es fundamental, además del origen del ligamento suspensorio, como lo acabamos de ver, es esta fascia, es una fascia plantar, es una membrana que recubre a este ligamento suspensorio, no solamente en el aspecto plantar, sino dorsal también. Pero la fascia plantar, esta que estamos viendo aquí, es fundamental, no solamente en la etiología y en la fisiología de las lesiones de este ligamento, sino también en el tema quirúrgico, porque es una de las estructuras que nosotros normalmente intervenimos, porque aquí se va a producir, como lo vamos a ver más adelante, un síndrome que es el síndrome compartimental, que ahorita nos vamos a detener en ese tema. Entonces, simplemente en la parte anatómica, mirar esta rama profunda del nervio plantar, que es el que lleva la parte de inervación, la parte sensitiva y motora del ligamento suspensorio, que es la que estoy mostrando aquí. Y en la imagen derecha vamos a observar ese retinaculum, que es esa fascia que está protegiendo ese ligamento en el aspecto plantar. Hablábamos un poquito de la inervación, fundamental conocerla, no solamente desde el punto de vista diagnóstico por los bloqueos anestésicos que ahorita vamos a hablar, sino también desde el punto de vista terapéutico en la opción quirúrgica que tenemos para resolver estas patologías. Entonces nosotros venimos aquí, esta es una tinción, donde aquí viene esta parte derecha, donde está esta flecha, es el nervio plantar lateral, este es el que viene hacia distal. Y esta es la rama profunda de ese nervio plantar. Entonces se llama rama profunda del nervio plantar lateral, la cual va a dar dos ramas ya dentro del ligamento suspensorio, que se van a hacer los nervios metatarsianos plantares. Esta entonces es la que nosotros transectamos normalmente en la cirugía o la que pretendemos llegar con el bloqueo anestésico. O sea, vamos a ir directamente a la rama profunda de este nervio plantar lateral. Entonces, tenerlo en cuenta, aquí también lo estamos mostrando en esta imagen, cómo se observa esa rama profunda y cómo está entrando dentro de esa fascia para llegar directamente a la parte sensitiva y motora de ese ligamento suspensorio. Fundamental la parte biomecánica. Lo que hace este aparato suspensorio o ligamento suspensorio es soportar esta articulación metatarsofalángica, quiere decir el nudo, para que no haya hiperextensión. Se ha comprobado que el mayor índice de lesiones se producen es porque hay mayor angulación y hay una mayor hiperextensión de esta articulación metatarso o metacarpofalángica si fueran miembros anteriores. Además, almacena energía, ese ligamento suspensorio y todo este aparato suspensorio almacena energía para la fase de apoyo biodinámicamente y la recuperación elástica durante la elevación y flexión del miembro. Para hacer un diagnóstico nos vamos a basar en diferentes patrones. Lo primero es la evaluación clínica ortopédica, que es fundamental. La respuesta a los bloqueos anestésicos, sean perineurales o intraarticulares, la evaluación ultrasonográfica, la evaluación radiográfica, cintigrafía y resonancia magnética. Y ahorita vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Entonces, vamos a estar íntimamente relacionados con cada uno de estos pasos para el diagnóstico.
La biomecánica de la claudicación es fundamental porque de acuerdo al tipo de claudicación uno puede orientarse como clínico para saber si es una estructura de osteoarticular o de tejidos blandos, si es un ligamento colateral, si es medial, si es lateral, simplemente por la biomecánica. Entonces, por eso recalco y traigo acá cómo se observan estas claudicaciones. Pueden presentarse caballos con claudicaciones desde 1 a 5 de acuerdo a esa escala que tenemos nosotros gradual. Y muchas veces ni siquiera muestran claudicación, simplemente una disminución en el rendimiento deportivo. Entonces, es importante estar muy pendientes de cualquier disminución de ese rendimiento deportivo, porque el diagnóstico diferencial normalmente, número 1, es el proximal plantar pain. Estos caballos normalmente presentan disminución de la fase craneal del paso, disminución en la propulsión e impulso en los saltos, resistencia al trabajo de espaldas en los caballos de deporte normalmente, y se rehusan cuando están enfrentando los saltos. Entonces, cualquiera de estos indicativos puede ser, aunque no son patognomónicos, un indicativo de este tipo de lesiones. Y hablando un poquito que les voy a mostrar para que conozcamos de esta raza de caballos que tenemos aquí en Colombia, esa parte biomecánica es mucho más diferente. Normalmente al tiro y montado se ve la claudicación, pisan en pinza, hay disminución de la fase craneal del paso y hay abducción de los miembros, o sea, separan los miembros. Y esta separación de los miembros se da uno por un mecanismo compensatorio, y además acuérdense que esa rama profunda del nervio plantar lateral tiene la parte sensitiva y motora. Entonces, cuando se ven afectados, la parte motora es la que nos va a llevar a este tipo de presentaciones. Entonces, aquí quise traer, espero que se vean bien, que se vean bien estos videos, donde vamos a ver aquí un paciente diagnosticado con proximal plantar pain. Este es un caballo criollo colombiano de 5 años de edad. Si ustedes ven, hay una claudicación bilateral, pero más importante que eso, Hola. Quiero que vean la abducción de los miembros. Espero, no sé la resolución si por el internet lo puedan ver bien, pero quiero mostrarlo, voy a poner otra vez para que vean simplemente la presentación de la abducción de los miembros en estos caballos criollos colombianos. Y como lo hablamos en los caballos de deporte, presentan simplemente una claudicación. Aquí tenemos otro video mostrando otro caballo criollo colombiano. Ahí les estoy escribiendo para ver qué tal. Me disculpan que estaba aquí mirando el celular, pero es para mirar si los videos ustedes los están observando bien. Ya les escribo por el interno. Entonces, estas son dos presentaciones de casos con proximal plantar pain, donde estamos observando en realidad cuáles son esos cambios biomecánicos en la evaluación. Al examen clínico, entonces, como lo hablábamos, normalmente a la inspección y a la palpación no van a ser notorios. La mayoría de estos casos los cogemos crónicamente. En movimiento habrá claudicación, y esta claudicación puede o no acentuarse cuando están por fuera la extremidad afectada del círculo. Esto normalmente podría relacionarse con una desmitis del origen del ligamento suspensorio. Y las pruebas de flexiones normalmente salen positivas, tanto la distal como la proximal. Entonces, una vez nosotros hemos visto el caballo, hemos visto la parte biomecánica, hemos hecho nuestra evaluación activa y estamos enfocados a que el problema puede ser en la región plantar, vamos a empezar con las ayudas diagnósticas que tenemos. Entonces, lo principal y lo más sencillo que todos tenemos opción de realizar son los bloqueos anestésicos. Entonces, es muy importante hacer este patrón de bloqueos para aislar esa región plantar, donde podamos estar seguros que de ahí se origina el dolor. Entonces, primero, hacemos un bloqueo 6 puntos bajo o volar bajo. Si esta respuesta es negativa, vamos a seguir hacia proximal y vamos a bloquear la articulación tarso-metatarsiana e intertarsiana distal.
Entonces, si sale negativa, vamos a ir directamente a la rama profunda del nervio plantar lateral y simplemente un porcentaje alto de mejoría ya nos va a delimitar a nosotros esta área anatómica como un posible target. Entonces, aquí nuevamente estamos mirando la rama profunda del nervio plantar lateral. Este es el nervio plantar lateral y esta es el área que queremos que sea donde sea introducido el anestésico y poder obtener el mayor porcentaje de mejoría. No mejoran muchos casos al 100% porque, como digo, inicialmente son casos crónicos y acordémonos que no estamos hablando solamente de tejidos blandos, sino también estructuras óseas. Entonces, por eso es que estos porcentajes de éxito por encima de un 60-70% son clínicamente significativos para detenernos y revisar ahí todas las ayudas diagnósticas y poder complementar nuestro diagnóstico. Es importante, aquí estoy anotando, es realizar primero ese bloqueo perineural volar bajo o bajo de 6 puntos por la proximidad que hay de esa rama profunda del nervio plantar lateral al nervio plantar lateral como tal. Y podríamos tener un resultado falso positivo. Entonces siempre debemos empezar bloqueando el aspecto distal del miembro y después ir progresando proximalmente hasta detenernos, si es el caso, en esa rama profunda del nervio plantar lateral. Los bloqueos anestésicos estamos observando en esta imagen del lado izquierdo la proximidad de ese ligamento suspensorio, como lo hablamos inicialmente con este tercer hueso metatarsiano, y también su relación íntima con el tendón flexor digital profundo y el tendón flexor digital superficial. Estas son dos líneas o dos flechas que nos muestran cómo sí se debe realizar. Si ustedes ven esta flecha, es la que va desde el aspecto axial del tercer hueso metatarsiano, para ir directamente a la rama profunda. Para no ir directamente, como lo está mostrando esta otra flecha, a la vaina sinovial del tendón flexor digital profundo. ¿Se acuerdan que inicialmente hablamos un poquito de esa vaina sinovial digital tarsiana, donde mostramos la ultrasonografía y la evaluación artroscópica? Bueno, es lo que queremos evitar con el bloqueo, porque si ustedes ven, hay una proximidad muy importante. Entonces, siempre es ir perpendicular, yéndonos axialmente a ese borde del cuarto hueso metatarsiano. Y si ustedes ven en la otra imagen, aquí van a ver mucho más claro, aquí está el segundo hueso metatarsiano, cuarto hueso metatarsiano y aquí está el ligamento suspensorio. Si vamos axial a ese cuarto hueso metatarsiano, vamos a ir directo al ligamento suspensorio, mientras que si lo ponemos algo oblicuo, le damos algo de angulación, este anestésico puede ir a esta parte que es la vaina sinovial del tendón flexor digital profundo y vamos a tener ya sea falsos positivos o falsos negativos. Aquí en esta imagen quiero mostrar simplemente que a veces cuando la vaina sinovial tarsiana está distendida, pues es más fácil evitarla, pero siempre hay que tener en cuenta hacer la técnica correcta. Además de los bloqueos anestésicos perineurales, hablamos el tema de la proximidad anatómica de la articulación tarso-metatarsiana, el origen de ese ligamento suspensorio. Entonces, si nosotros quisiéramos estar 100% seguros, bueno, podemos hacer una artrografía, que es lo que estoy mostrando en esta radiografía, es cuando pongo material anestésico y de contraste, simplemente para estar seguros que estoy a nivel intraarticular y por la proximidad no se está disipando ese anestésico a nivel del origen del ligamento suspensorio. Normalmente ponemos entre 5 y 6 centímetros en esa área de la rama profunda del nervio plantar lateral y podemos esperar hasta 20 minutos y ya podemos evaluar nuestro bloqueo perineural. Hay estudios importantes desde la década de los 90 donde hablaban la proximidad de la rama profunda de ese nervio plantar lateral con los dolores a nivel de las articulaciones distales del tarso. Entonces, por eso las bloqueamos de una manera independiente, yendo primero a la parte intraarticular y si no hay mejoría, vamos al nivel del origen del ligamento suspensorio. Es importante comparar los resultados entre los bloqueos y el nervio tibial, esto es muy importante, puede ayudarnos a distinguir entre dolor de las articulaciones distales del tarso y desmitis a nivel del origen del ligamento suspensorio. Detengámonos un minuto aquí
para decir que en los años 90 se realizaba como tratamiento del origen del ligamento, de Smith del ligamento suspensorio, de proximal plantar pain, la neurectomía del nervio tibial. Ya no se realiza, simplemente porque es una estructura importante en la parte locomotora del miembro posterior y habían muchos daños iatrogénicos a nivel biomecánico, entonces no se volvió a utilizar, pero es importante saber porque cuando nosotros no nos bloquean los caballos a nivel del origen del ligamento suspensorio con la rama profunda del nervio plantar lateral, podemos ir, el siguiente paso es bloquear este nervio tibial y si nos mejora, vamos a saber que el área target es más hacia la parte de estructuras osteoarticulares, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, una vez nosotros tenemos localizado mediante estos bloqueos anestésicos el dolor a nivel de plantar del tarso, la evaluación ultrasonográfica es una de las ayudas diagnósticas más importantes que tenemos. La técnica normalmente se hace con, obviamente, un equipo de que tenga una buena definición. Hay múltiples equipos, múltiples tipos de sondas. Lo importante es que tengamos una buena calidad en las imágenes. Entonces, normalmente rasuramos esta área y utilizamos normalmente sondas entre 7.5 y 14 MHz y vamos a hacer las evaluaciones tanto longitudinales como transversales para identificar cada una de estas estructuras. Acordémonos sobre el tamaño y las características de su origen, que van a ser muy importantes en la evaluación ultrasonográfica. Entonces, para eso vamos a saber que este origen del ligamento suspensorio está dado entre la articulación tarso-metatarsiana y 6 centímetros distal más o menos. Entonces, así como lo vemos nosotros en la anatomía topográfica, igual lo vamos a ver en la evaluación radiológica, ese cambio de patrón en la talla, en el tipo de forma y en el área como tal de este ligamento suspensorio. La evaluación ultrasonográfica en miembros posteriores es un poco más difícil que en miembros anteriores, simplemente por esto que estábamos hablando ahora. Si ustedes ven este origen del ligamento suspensorio, yo hablo de una escalerita, es como una L invertida, donde se va a meter esa parte lateral y a veces parte medial también del ligamento suspensorio, que nos va a dificultar simplemente porque si nosotros estamos con el transductor a este nivel, pues vamos a tener esta parte ósea influyendo en la proyección de la evaluación ultrasonográfica. Entonces simplemente nos tenemos que ir más hacia el aspecto medial para poder determinar cuando está sobre todo a nivel bilobular esa evaluación ultrasonográfica con mucho más especificidad. Y también es importante, si ustedes ven aquí a nivel del origen, por esto se complica un poquito la evaluación a nivel del origen del ligamento suspensorio. A medida que nosotros vamos hacia distal, más o menos 4 o 6 centímetros, ya el recorrido longitudinal del ligamento se va abriendo mucho más en ese canal y nos va a permitir unas mejores imágenes. Sin embargo, es importante tener siempre la evaluación ultrasonográfica a nivel del origen, sobre todo con la proyección longitudinal y transversal en el aspecto proximal. Entonces son 5 hallazgos básicos los que queremos nosotros observar en la evaluación que estamos realizando y es el tamaño, la forma, la arquitectura, la posición y la alineación de las fibras. Aquí en la pantalla izquierda tenemos una evaluación transversal, donde aquí está el tendón flexor digital superficial, el tendón flexor digital profundo, y aquí está el ligamento suspensorio como tal. Esto es la parte cortical del tercer hueso metatarsiano. Y en la longitudinal vamos a tener, este es el origen del ligamento suspensorio, este es el tendón flexor digital profundo y aquí está el tendón flexor digital superficial. Son las dos proyecciones más importantes que queremos nosotros ubicar. Aquí en estas imágenes quiero mostrarles, acordémonos de la parte anatómica, donde veíamos esas fibras musculares, donde se ven más ecogénicas y por el contrario, esas fibras de colágeno se ven más hipoecoicas, digámoslo así, pero saber sobre todo a nivel del origen del ligamento suspensorio que tiene este tipo
de apariencia. Y no es que quiera decir que hay lesiones, porque es fácilmente confundirse y poner donde están estas áreas de músculo, que haya lesiones a nivel del ligamento suspensorio, mientras simplemente conociendo esa esa histología y esa anatomía ultrasonográfica vamos a ser capaces de diferenciarlo. Simplemente aquí en esta imagen podemos observar áreas más hipoecoicas a nivel del origen del ligamento suspensorio que podrían decirnos que algo está pasando. Tenemos también a veces calcificaciones distróficas. Si ustedes ven aquí la proyección de esas asas de diferenciación ultrasonográfica que nos está mostrando cómo es la presentación evidente de estas calcificaciones distróficas, las cuales se presentan normalmente ya sea a nivel del origen o del cuerpo del ligamento suspensorio. En esta imagen estamos observando el ligamento suspensorio como tal en la proyección transversal, donde estamos observando áreas más hipoecoicas e inflamaciones también. Aquí estamos observando en la longitudinal a nivel del origen, esto es hueso, este es el origen del ligamento suspensorio. Esta es una vista ultrasonográfica completamente normal, y aquí distal estamos viendo una fractura por avulsión. Si ustedes ven aquí, se pierde esa estructura del aspecto plantaroproximal del tercer hueso metatarsiano. Entonces, aquí es como se ven normalmente las fracturas por avulsión. Y también, si nosotros tenemos y utilizamos bastante en la práctica privada, cuando tenemos la manera del Doppler para mirar cómo está la vascularización de ese ligamento suspensorio. Acordémonos que siempre tendones y ligamentos, por eso es que son tan prontos a tener lesiones, y es por la falta de vascularización como tal. Entonces, la evaluación ultrasonográfica se realiza y es muy importante, y se han hecho varios estudios comparando cuál es la sensibilidad y especificidad de esa evaluación ultrasonográfica con respecto a la resonancia magnética. En algún trabajo de 42 caballos con lesiones, normalmente lo que más se encuentra es disminución en la ecogenicidad del borde dorsal. ¿Qué quiere decir? Este borde dorsal, aquí está el tercer hueso metatarsiano, aquí está el borde dorsal, y aquí es donde se pierde la definición, acordémonos, y esa falta de definición está por esas estriaciones musculares que la veíamos inicialmente. En la evaluación radiológica, como lo hablamos al principio, fundamental también, porque vamos a encontrar entonces fracturas por estrés, como lo estamos viendo aquí en el aspecto plantaroproximal del tercer hueso metatarsiano, también diferentes fracturas por avulsión, o en casos de osteoartritis degenerativa, que es fundamental, porque acordémonos, puede estar solamente la lesión de tejidos blandos, pero a veces también puede estar acompañada por este tipo de lesiones, principalmente óseas. En esta proyección estamos viendo una periostitis del segundo y del tercer hueso, perdón, del segundo y el cuarto hueso metatarsianos, y un incremento también en el patrón trabecular, que es donde es la entesis, quiere decir donde se pega ese ligamento suspensorio. Entonces, radiográficamente también hay mucho de donde tomar para estar haciendo nosotros un correcto diagnóstico. En casos más crónicos, obviamente van a ser más fácil observables, y siendo así, pasamos a otra ayuda diagnóstica que es muy importante, que es la scintigrafía. Es simplemente la utilización de medicina nuclear mediante material radioactivo que se aplica en los caballos y nos va a mostrar preferiblemente el metabolismo óseo como tal. Entonces, mediante la evaluación scintigráfica o gamagráfica, vamos a aumentar un poquito la intensidad por la captura de ese material radioactivo. Y si ustedes ven aquí, van a ver un tarso completamente normal, con una actividad normal osteogénica, versus en esta otra van a encontrar donde ya hay mucho más acumulación por un proceso inflamatorio crónico. Entonces, esto nos va a mostrar a nosotros que ahí puede estar el tema de dolor plantar. Una de las ayudas diagnósticas más importantes que tenemos en nuestro medio, y llevamos aproximadamente 20, 25 años trabajando con ella, es la resonancia magnética. Esta es la de mayor sensibilidad y especificidad
especificidad para este tipo de lesiones. Tenemos dos maneras, uno con caballos bajo resultados. Obviamente es costo-beneficio, es costosa, pero los resultados que podemos obtener son bastante importantes. Aquí quiero mostrar en la resonancia magnética cuál es el área que estamos nosotros teniendo en especial cuidado, y son los mismos 10 centímetros distales a la articulación tarso-metatarsiana. Y aquí, a este nivel, es donde vamos a observar los daños a nivel del ligamento suspensorio o del ligamento accesorio, o también del hueso subcondral, que era lo que hablábamos nosotros como en tesis inicialmente. La presencia de fibras musculares hiperintensas y el tejido colágeno hipointenso circulante es de una apariencia, lo que va a dar una apariencia heterogénea del ligamento suspensorio. Entonces, aquí tenemos el ligamento suspensorio y esta parte de aquí, este es el tercer hueso metatarsiano, y esta área de aquí es el ligamento suspensorio y es el que vamos a estar evaluando por algún tipo de lesión, sea concéntrica, sea en el borde lateral, en el borde medial, y si simplemente es una disrupción fibrilar o una ruptura completa. Entonces estamos viendo aquí cómo se observa 2 centímetros proximal ese origen del ligamento suspensorio. Si ustedes ven, aquí está el paquete vascular donde está el nervio plantar lateral y la rama profunda. Lo mismo 4 centímetros, y si vemos ya esto es más ovalado. Y aquí 6 centímetros distal es donde podemos observar ya entonces la presencia de esas áreas y fibras de grasa que van a estar entrelazadas con esas fibras fisiológicamente normales. Dentro de esta evaluación quería mostrar este ligamento suspensorio que es del miembro posterior izquierdo. Si ustedes ven, hay un área de 1.98 centímetros cuadrados y está el otro ligamento suspensorio del miembro contralateral, casi con 3 centímetros cuadrados, quiere decir casi el 40% más agrandado. Y es importante saber esto es porque la mayoría de los resultados en la evaluación de todas las ayudas diagnósticas van a determinar dos cosas, que esa área transversal y longitudinal van a estar incrementadas dentro de esos patrones normales, y disrupción fibrilar, que es importante tenerla en cuenta, sobre todo para las opciones de tratamiento que vamos a tener. Entonces, hacia el año 2010 se hizo un estudio importante de la evaluación ultrasonográfica y de resonancia magnética en 39 caballos, y yo creo que fue uno de los estudios más reveladores en cuanto a ubicarnos a nosotros como clínicos qué era lo que estaba pasando. Y esto fue importante porque entonces se tomaron estas son las secuencias que nosotros normalmente utilizamos para la evaluación de ese proximal plantar pain y del ligamento suspensorio como tal. No voy a entrar a hablar de cada una de ellas por cuestión de tiempo, pero importante saber que son varias secuencias las que nosotros estamos normalmente evaluando. Entonces, en este caso fue donde empezamos a ver, si ustedes ven aquí, este es el aspecto plantar del tercer hueso metatarsiano, y aquí vemos esta nueva remodelación ósea o entesis, inflamación, donde empezamos a ver, bueno, no solamente es desmitis del origen del ligamento suspensorio, sino que también está involucrado toda la parte osteoarticular, y entonces así fue donde ellos empezaron a caracterizar, y la mayoría de los caballos se evaluaron con desmitis del ligamento suspensorio como tal, pero también encontraron interesantemente varias estructuras osteoarticulares, que fue donde empieza a nombrarse el tema en vez de ese desmitis del origen del ligamento suspensorio, más proximal plantar pain o dolor plantar proximal. En esas 9 extremidades encontramos lesiones, como las hablamos inicialmente, de las articulaciones del tarso, cambios degenerativos, dolores subcondrales, dolores a nivel de la cavidad medular, los edemas concéntricos y las remodelaciones de la corteza dorsal. Entonces, estos caballos también presentaron mejoría con las ayudas diagnósticas y los bloqueos perineurales, y no necesariamente eran temas de tejidos blandos. Aquí estamos observando, por ejemplo, un quiste subcondral
a nivel del hueso central del tarso y también edema del tercer hueso metatarsiano. Entonces, todas estas estructuras óseas también influyen importantemente en este diagnóstico. Aquí estamos observando un área de edema de ese aspecto plantaroproximal del tercer hueso metatarsiano, inflamaciones del hueso subcondral. Todo esto llevó a mostrar entonces que la resonancia magnética poseía una mayor sensibilidad y especificidad para evaluar no solamente el diagnóstico, sino las estructuras, porque entonces tomaron ciertas evaluaciones ultrasonográficas donde se observaban lesiones, las llevaron a la resonancia y en la resonancia no se veían, o al contrario, lesiones que habían sido, o caballos sin lesiones ultrasonográficamente, los llevaron a resonancia y se observaron. Entonces, esto quiere decir que la ultrasonografía es muy importante, pero tiene una sensibilidad y especificidad mucho menor que la resonancia magnética. Entonces, de ahí para acá se han hecho varios estudios ultrasonográficos y de resonancia magnética tratando de determinar cuáles son las mayores lesiones. También tenemos dentro de las ayudas diagnósticas la tomografía axial, principalmente para este tipo de lesiones, donde en el aspecto plantaroproximal del tercer hueso metatarsiano se ven entensiofitos o entesis, que es la inflamación donde se pega ese ligamento suspensorio en este aspecto. Y esto fue muy importante para que mencionemos, hablábamos al principio del síndrome compartimental. El síndrome compartimental es ese síndrome que se produce cuando tenemos estas lesiones a nivel del origen del ligamento suspensorio, porque por la cronicidad y por las estructuras relacionadas se empiezan a inflamar y los caballos se mejoran cuando se tratan médicamente, pero regresan nuevamente con la claudicación y la patología. Y esto se da es por los límites que él tiene, este ligamento suspensorio tiene entre el segundo y el cuarto hueso metatarsiano, porque es un espacio muy estrecho. Entonces, cuando hay inflamación, él se queda sin espacio mecánico para cumplir su función, y eso es lo que genera este síndrome compartimental. Y entonces está relacionado por el segundo, el cuarto y esa fascia plantar que la veíamos inicialmente. Y se observa son la presión sobre los ligamentos, el paquete neurovascular y los nervios metatarsiano-plantares, principalmente por compresión. Y esta imagen me gusta de resonancia magnética, porque esta de aquí, esta derecha, esta izquierda, perdón, que es esta imagen inferior, es la parte normal, donde estamos mirando ese ligamento suspensorio que está bien definido, y está el patrón neurovascular al lado del segundo hueso metatarsiano. En comparación, si vamos a esta otra imagen del límite superior derecho de la pantalla, vamos a ver es que esta área es mucho más grande, o sea, está mucho más incrementada, y este espacio del paquete neurovascular se ve reducido. Entonces, si ustedes ven aquí esta parte más blanca, digámoslo así, versus esta parte de acá, está mucho más reducida, y ese es el síndrome compartimental. Simplemente por inflamación va reaccionando un estrechamiento biomecánico, que es lo que produce interesantemente la claudicación. Es importante el diagnóstico temprano para instaurar la terapia, normalmente en los casos de neuritis. Y aquí quiero mostrar es simplemente la diferenciación en la resonancia magnética, cómo se observa el área de edema, este hueso del tercer hueso metatarsiano, el aspecto proximal que se ve más negro versus este que está más blanquito, digámoslo así, a nivel del origen. Entonces aquí es donde hay todo esta patología que estamos mencionando. Entonces, hemos realizado y también se han hecho varios estudios reportando la importancia de la histología y la histopatología. Aquí estamos viendo a nivel del origen, se tomaron esos ligamentos suspensorios, y estamos viendo aquí las facetas musculares, donde se observan aquí al lado izquierdo de muy buen tamaño y buena coloración, versus esta imagen a la derecha, donde se ven completamente atrofiados, y es la atrofia neurogénica. Esta atrofia neurogénica es la que va a producir dolor también, y se observa entonces muy evidentemente un ligamento suspensorio normal y un ligamento suspensorio con atrofia de esas fibras musculares. Esta es otra imagen también
de histología o histopatología, donde observamos otra vez todos esos fascículos musculares de buena presentación y buena tinción versus esa atrofia neurogénica que se observa en el lado derecho, simplemente por la biomecánica, por la inflamación crónica y por toda la caracterización de este tipo de lesiones. Y si ustedes observan aquí, en histología también observamos estas fibras de colágeno mucho más destempladas, sin la misma organización histológica, como si las encontramos en esta imagen. Entonces, todo esto simplemente lo que está mostrando es esa atrofia que también puede ser otro componente importante en el proximal plantar pain. Entonces, una vez nosotros tenemos identificada esa área de lesión, vamos a mirar cuáles son los tratamientos médicos y o quirúrgicos. Una vez nosotros sabemos cuál es la estructura afectada, sabemos cuál es la etiología, o por lo menos saber cuál es la caracterización de esa lesión, y vamos a tratar de buscar la opción tanto para el caballo como para los jinetes. Entonces es cuando hace aproximadamente 15 años se empieza a desarrollar una técnica quirúrgica nueva que ahorita vamos a ver. Entonces, lo más importante una vez tenemos nosotros el diagnóstico definitivo es determinar la gravedad de las lesiones diagnosticadas, la duración del proceso, si estamos en un tema agudo o crónico, el nivel de competencia, la urgencia de la próxima competencia, el tema de costo-beneficio, la recurrencia del problema y saber que el pronóstico en los miembros anteriores es mucho mejor que los miembros posteriores. Entonces, dentro del tratamiento está, en el tratamiento médico, está el tema de la quietud, ponemos las antiinflamatorios, ácido hialurónico, ponemos factores de crecimiento a nivel intralesional, utilizamos terapia de ondas de choque o shockwave, los bifosfonatos que también ayudan sobre todo cuando hay entesis y dolores óseos, los herrajes correctivos. E interesantemente, una de las mejores opciones que tenemos es el tratamiento quirúrgico mediante la neurectomía de la rama profunda del nervio plantar lateral, la fasciotomía plantar, desmoplastia y la osteostisis, que ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Así que ya vamos a revisar cada uno. En realidad, la quietud prolongada no muestra buenos resultados en las lesiones de ligamentos suspensorios y miembros posteriores, diferente a los miembros anteriores. En miembros anteriores, la respuesta sí es bastante favorable. Normalmente, realizamos infiltraciones con antiinflamatorios de tipo esteroidal, con ácido hialurónico, con neurolíticos, principalmente en esos casos de neuritis que estábamos hablando inicialmente, o también en el tema del síndrome compartimental en los casos agudos, que ayuda a bajar la inflamación de esa fascia plantar. Cuando yo digo aplicación de estos tratamientos, son periligamentosos, no intralesionales, sino periligamentosos, que es muy importante hacer la aclaración. Ha habido varios estudios de tratamientos de ondas de choque, donde en ese tratamiento médico solamente el 20% y mejoraban inicialmente. Ahora, cuando se hacen estos tratamientos médicos unidos al shockwave o las ondas de choque, pueden incrementar hasta un 40%, y es lo que hemos visto en la práctica privada. Aún así, el porcentaje de éxito es bajo. Podemos utilizar también toda la parte de biocelularidad, principalmente con células madre o factores de crecimiento autólogos, donde se extraen de la médula ósea, ya sea la tuberosidad coxal o también a nivel del esternón. Los resultados clínicos son buenos, eran buenos, pero empezamos a notar que cuando se los aplicamos así directamente, hacíamos una expansión de esas fibras de colágeno, presentando un síndrome compartimental mecánico, porque era mucho volumen. Entonces, empezamos a utilizar mejor esos factores de crecimiento, como el ICEL, que son ya tomar unos tejidos, llevarlos al laboratorio y nos entregan el cultivo celular, que lo vamos a aplicar a nivel intralesional, teniendo mejores resultados, el 2% más de celularidad, que es la que queremos nosotros distinguir en este tipo de patologías.
Es muy utilizado también el plasma rico en plaquetas. Lo podemos hacer en laboratorio, lo podemos hacer directamente en los centros de ecuestres. Una concentración de esos factores que los estamos viendo aquí, que son los que vamos a aplicar intralesionalmente, normalmente en esas patologías del ligamento suspensorio. Entonces, hablo rápidamente del tratamiento médico, es para involucrarnos en la parte quirúrgica, porque dijimos, con el tratamiento médico obtenemos entre el 20 y el 40%, mientras con el tratamiento quirúrgico que estamos desarrollando podemos ir entre un 70 y un 90% de mejorías. Entonces, como les contaba, esto empezó hace aproximadamente unos 15 años y es donde se hace entonces la neurectomía, o sea, la resección de la rama profunda del nervio plantar lateral. La desmoplastia, que son unos pequeños cortes a nivel del origen del ligamento suspensorio para facilitar la migración de fibroblastos. La fasciotomía, que es una liberación mecánica de esa fascia plantar que hablábamos. Inicialmente se hacía osteostisis, y me refiero a esto, osteostisis era hacer entrábamos con material de osteosíntesis con el perforador y hacíamos una penetración directa en el aspecto dorsoproximal, plantaroproximal del tercer hueso metatarsiano, simplemente para que sangrara esa médula ósea y pudiera llegar más factores de crecimiento. Pero hubo unos estudios histológicos después que mostraron que esa perforación de ese hueso daba un debilitamiento progresivo y a veces podían tener fracturas catastróficas. Entonces, hasta hace unos 10 años lo utilizamos y en la actualidad no se utiliza. Entonces, ha habido varios estudios mostrando la respuesta de estos caballos y para hablar así en general, son más o menos entre el 70 y el 90% de mejoría que han descrito en la literatura y en la práctica privada. Ahorita vamos a ver sobre un estudio de 98 caballos que hemos realizado esta técnica quirúrgica, vamos por el mismo porcentaje, más o menos un 75-80%. Entonces, la doctora Davison y el doctor Bate en el Reino Unido fueron los primeros que hablaron de esta técnica quirúrgica y que nos impulsaron a realizarla como tal. Y los criterios para la selección de estos casos es pues claudicación, una respuesta positiva a los bloqueos, los hallazgos ecográficos positivos, como digo, normalmente aumento en las áreas de disrupción fibrilar. Ahora, no áreas de ruptura fibrilar, porque si no estamos haciendo una analgesia parcial mediante la neurectomía y podrían complicarse más los casos. Las claudicaciones persistentes son principalmente, entonces aquí estamos hablando un poquito de la técnica quirúrgica nuevamente. Es la rama profunda del nervio plantar, normalmente extraemos 4 centímetros. Esta es la fascia plantar, la cual vamos a liberar más o menos 8 centímetros hacia distal. Y aquí estamos observando, luego de liberar esa fascia, cómo se observa la liberación mecánica de ese ligamento suspensorio. Aquí tenemos algunos videos donde estamos mostrando intraquirúrgicamente, esto es aquí en la clínica, donde estamos mostrando la rama profunda, que es la que observamos y vamos a hacerle la disección. Aquí estamos realizando la fasciotomía como tal de esa fascia plantar, que es la que nos va a generar la liberación mecánica. Y aquí la desmoplastia, que son esos cortes longitudinales, guía ultrasonográfica en el aspecto proximal del ligamento suspensorio. Aquí, simplemente por si no se ven bien en los videos, pues tenemos la rama profunda del nervio plantar, muy bien diseccionada. Aquí estamos pinzando esa rama profunda y aquí estamos identificando que puede haber múltiples prolongaciones de esa rama. Entonces es importante una evaluación cuidadosa de esa área anatómica. Aquí quiero mostrar en un caballo criollo colombiano nuevamente. Si ustedes miran los miembros posteriores, no hay una buena pisada, no hay una
una biomecánica uniforme en los miembros posteriores y hay claudicación. Esto es después de la cirugía, simplemente estamos viendo donde hay una mayor pisada, ya está la fase craneal del paso, está prácticamente normal, restablecida en los dos miembros posteriores y lo más importante es no hay claudicación. Entonces, normalmente hacemos este procedimiento basado en ese cuadro que hablamos inicialmente. Entonces, estos otros estudios que han realizado también mostrando el porcentaje de éxito que es alto. Ahora, como cualquier procedimiento quirúrgico tiene complicaciones, principalmente la principal complicación, digámoslo así, es la no resolución del problema, más o menos en un 15-20%. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay muchas estructuras también osteoarticulares involucradas, entonces nosotros desde el punto de vista quirúrgico no estamos realizando nada para estas estructuras. No hay evidencia de formación de neuromas, que es la inflamación de ese nervio donde lo transectamos, pérdida de sensibilidad de la piel y déficit propioceptivo o de reinervación, que es por debajo del 10%. Entonces, nosotros normalmente intervenimos, estos caballos se quedan en la clínica 10 días mediante los cambios, mientras hacemos los cambios de vendajes. Y una de las principales complicaciones es la caída o los cambios importantes que van a haber sobre ese aparato suspensorio. Y son caballos que se nos caen completamente ese aparato suspensorio. De esos 100 casos, he tenido 2 personalmente donde simplemente por lo que hemos hablado nosotros de esas fibras de colágeno que están debilitadas completamente, pues simplemente lo que pasa es que se vuelven rectos de los corvejones y va a haber mucha más hiperextensión de la articulación metatarsofalangica. Si ustedes los ven aquí, este es un ligamento suspensorio y en vez de estar así negro y blanco como lo hablábamos inicialmente, es casi que en su totalidad blanco. Estos son fibras ya completamente degeneradas y con ruptura fibrilar en este aspecto. Entonces, simplemente caballos rectos de corvejones no son buenos candidatos para este tipo de procedimiento. Entrando en resumen, ya vamos a empezar la fase final, es como para tratar de consolidar un poquito la información. Es difícil detectar exactamente cuál es la estructura en el aspecto plantar del tarso, pero mediante todas las ayudas diagnósticas podemos llegar a determinar exactamente cuál es el área y el tipo de lesión. El ultrasonido siempre va a ser importante, aunque tenga menos sensibilidad y especificidad. Y es importante el pronóstico desfavorable de los miembros posteriores, acordémonos, versus miembros anteriores, es por la cronicidad de las lesiones. Las lesiones son más difusas, como lo acabamos de ver nosotros en las diferentes ayudas diagnósticas. La parte biomecánica en ese ligamento suspensorio en el miembro posterior es diferente a los miembros anteriores. Y este desarrollo del síndrome de tipo compartimental es el que va y viene clínicamente, que es el que tenemos que tener capacidad para, uno, controlar y segundo, para diagnosticar. Dentro de las causas que están mencionadas como hipótesis para este tipo de lesiones es esa hiperextensión de la articulación metatarsofalangica, que puede ser ese microtraumatismo que va a producir este tipo de lesiones. Aquí en la clínica en Colombia tuvimos la oportunidad de desarrollar un trabajo de investigación con 136 casos diagnosticados y también hicimos como en los casos anteriores, tratar de comparar cuáles eran las lesiones osteoarticulares y cuáles las de tejidos blandos y pudimos mirar que la mayoría obviamente era de tejidos blandos, casi un 65-70 versus un 30% de lesiones osteoarticulares. Simplemente algunas gráficas mostrando. Y en la actualidad estamos haciendo un estudio retrospectivo de la técnica quirúrgica y sus resultados en 98 casos, donde más o menos el 74.5% de los pacientes han presentado mejoría. Estos caballos, hago un paréntesis aquí, se operan y más o menos están resumiendo su trabajo a los 90 días, estando a los 180 días en plenitud de condiciones, bajo estrictos estudios ultrasonográficos de seguimiento. Ya para terminar, quiero resaltar la importancia de lo que hablamos inicialmente de ese nervio tibial, que hablábamos, hacía una parte importante en la
en la etiología de este síndrome y el doctor Denois empezó a hacer unos estudios directamente sobre ese nervio y también hay unos procesos actuales de investigación en los cuales afortunadamente estoy involucrado en la Universidad de Carolina del Norte, donde estamos mirando cómo es la recuperación de estos tendones y ligamentos bajo elastografía, que es un tipo de ultrasonografía y que nos ayuda a mirar el comportamiento de esas fibras, qué tan resistentes están para poder volver a llevar a estos caballos y pacientes a su uso zootécnico intencional. Y ya empezamos simplemente de manera anecdótica con 3 pacientes que hemos tenido con estas lesiones donde desarrollamos no solamente la técnica quirúrgica, sino estamos haciendo unos bloqueos perineurales mediante la aplicación de radiofrecuencia, que simplemente lo que hace es disminuir esa parte sensitiva, sobre todo en caballos que están con entesis o con problemas osteoarticulares. Entonces, lo estamos haciendo intraquirúrgicamente, bloqueos anestésicos mediante radiofrecuencia. Y aquí tengo una evaluación ultrasonográfica de cómo entramos con el equipo de radiofrecuencia. Vamos directamente al nervio tibial y estamos produciendo este procedimiento de analgesia mediante un bloqueo nervioso, lo que nos va a mejorar estos caballos en muchos aspectos. Entonces, siendo así, estamos terminando en este momento la parte que quería compartir con ustedes, hablar un poquito sobre la experiencia, lo que se está haciendo a nivel de este proximal plantar pain, hablar de la relevancia y la importancia clínica que tiene, y siendo así, estaré ya dispuesto y gustoso a atender todas las preguntas, comentarios y cualquier tipo de interacción clínica que puedan tener con casos similares. A todos muchas gracias en este momento por haber participado y ya me pongo a disposición para que hablemos directamente sobre las preguntas y comentarios. Un minuto, por favor, aquí voy a poner la cámara. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde estoy yo? ¿Aló? ¿Estamos por ahí? Un minuto, ¿aló? Rodrigo, Carla, ¿están por ahí? Doctor, le seguimos viendo y si quieren podemos ir pasando a las preguntas que hacen los Bueno, asistentes. un minuto, por favor, aquí voy a poner, miro la cámara, un minuto, por favor. Sí, tranquilo, no hay prisa. Gracias. Bien puedan. Vamos a ver. Ustedes me están viendo donde estoy viendo que están hablando algo de cómo estaba la conexión, dice que todo estaba muy bien, los agudos que para casos con degeneración de ligamentos, sí, muy importante. El doctor Jean-Marie Denois en Francia ha recomendado y estudiado varios tipos de biomecánica en los herrajes. Entonces, básicamente lo que buscamos nosotros es darle buen soporte en el aspecto plantar para favorecer toda esa parte de estrés de ese ligamento suspensorio. Segundo, favorecer biomecánicamente el despegue del casco. Entonces, nos funciona bastante bien las Natural Balance, la Onion Shoe también, que es la herradura tipo cebolla, y el herraje de huevo también podría estar indicado en ciertos casos, no en todos los casos, principalmente cuando son desmopatías insercionales. Entonces, cualquiera de los 3 herrajes nos puede funcionar bastante bien. El herraje.
Empleo las ondas de choque de forma complementaria y cómo lo realiza. Sí, muy importante. Hay dos tipos de tratamientos en las ondas de choque o dos características. Hay unas que son focales, hay otras que son radiales. Las dos funcionan, son más recomendadas las focales y normalmente las utilizamos en el aspecto plantar proximal del tarso y utilizamos 1000 ondas y damos un espacio por 2 semanas y hacemos hasta 3 tratamientos. Todo esto con evaluaciones ultrasonográficas repetitivas. Entonces, normalmente de 1 a 3 tratamientos con 2 semanas de diferencia cada uno de ellos. Ahí estaban hablando otra vez del herraje, ya dijimos que es, además del soporte en el aspecto plantar, favorecer el despegue el despegue en la fase craneal, como digo, normalmente con una natural balance o las onion también. Descartaría entonces en casos agudos herraje de pinza ancha y ramas estrechas como en las manos. No, inclusive son recomendables en los casos agudos, son recomendables este tipo de herrajes y herraduras. Creo que son todas las preguntas que hay hasta este momento. Si tienen alguna más, estaré gustoso en responderla. Por lo menos en el chat, Carla y Rodrigo son las que hay en este momento. Aquí sí hay otra ya. Con respecto a la atrofia neurogénica de la que hablaba, ¿es una causa o es una consecuencia del síndrome compartimental? Es muy importante esta pregunta. Ha habido casos donde se observa simplemente desde el punto de vista patológico, siendo una causa. Y también se ha observado después en ciertos análisis histopatológicos después de realizado el procedimiento quirúrgico, que puede ser una consecuencia. Entonces, puede ser cualquiera de las dos. Normalmente causas desde el punto de vista clínico y una consecuencia también en los casos después de la neurectomía de esa rama profunda. Entonces, la mayoría de los casos termina siendo una causa como tal y como lo mostramos en la imagen de resonancia magnética. Una inflamación o acúmulo de líquido, la vaina sinovial tarsiana puede ser también causa del síndrome compartimental. Digamos que esta es una estructura que está estrechamente relacionada, como lo mostrábamos en la parte anatómica. Y más que la vaina sinovial tarsiana, es como tal, esa fascia plantar la que puede engrosarse o restringir el movimiento biomecánico del ligamento suspensorio. Entonces, más que la vaina sinovial tarsiana, es esa fascia plantar la que nos está llevando a este tema del síndrome compartimental. Muy interesantes todas las preguntas. Están preguntando sobre los resultados de la radiofrecuencia en la parte del nervio tibial. Sí, es importante uno ser cuidadoso desde el punto de vista clínico y aproximación quirúrgica de este tema porque es un dato netamente anecdótico. Como digo, se están realizando más estos procedimientos en humanos y los extrapolamos de humanos. Hasta ahora solamente llevamos 3 casos. Los resultados parecen ser bastante alentadores, pero no tenemos análisis estadístico. Entonces yo prefiero, hasta tanto no tenerlos, no ir de pronto a hacer una difamación en cuanto a la parte clínica y quirúrgica, pero hasta ahora los 3 pacientes que hemos intervenido con proximal plantar pain, obviamente hemos desarrollado la neurectomía, la rama profunda y también este tema de bloqueo mediante radiofrecuencia con muy buenos resultados. Efectos adversos a largo plazo
me gustaría saber efectos adversos, ¿a qué nos referimos? Si de pronto de la técnica quirúrgica, de la radiofrecuencia, si me pueden aclarar ahí, les agradecería bastante. Si es de la neurectomía, perfecto, sí. De la neurectomía, los efectos adversos, como lo hablábamos al principio, es lo primero, son ese 20% de caballos que no presentan mejoría, por lo que explicamos anteriormente. Segundo, el tema de la conformación es fundamental en la escogencia de estos pacientes. Y tercero, es importante, una vez los caballos presentan mejoría, son caballos que algunos, el 70%, no necesitan otros tratamientos coadyuvantes en el tema postquirúrgico. Hay un 30% que siguen necesitando, sobre todo por el tema del síndrome compartimental, cierto tipo de manejo. Cuando me refiero a manejo es aplicación de antiinflamatorios o de ácido hialurónico a nivel periligamentoso y también el tema de terapia de ondas de shock. Necesidad de operar bilateralmente, como lo hablábamos en los estudios retrospectivos que hemos tenido, hay muchos caballos que terminan siendo bilaterales y no necesariamente en el momento de la evaluación, pero en la carrera a lo largo terminan siendo por ser un mecanismo de compensación. Entonces, la mayoría de los caballos se operan de una manera bilateral, obviamente teniendo las ayudas diagnósticas iniciales. Una anestesia, aquí hay otra pregunta. Una anestesia con 4 ml en zona de inserción del ligamento suspensorio interser tocando hueso puede quedarnos falsos positivos con osteoartritis de la tarso-metatarsiana. Como lo hablamos al principio, puede haber difusión, o sea, sí, la respuesta no es un 100%, porque siempre puede haber difusión. Para eso podemos hacer la ayuda radiográfica con material de contrastes para estar 100% seguros, pero de no serlo así, puede haber difusión, pero es claro que entre menos, y cuando hablamos entre 3 y 5 centímetros, estamos con menos o posibilidades de crear falsos positivos por incursión en la articulación tarso-metatarsiana. Entonces, entre más bajo el volumen, menos las opciones de ir directamente a la articulación tarso-metatarsiana. Aquí tenemos otra pregunta. Con respecto a los bloqueos anestésicos, dijo que hacia el bloqueo plantar bajo y luego la tarso-metatarsiana. No tiene falsos positivos de la tarso-metatarsiana, siendo el problema el origen del suspensorio. Digo esto por la difusión del anestésico desde los recesos plantares de la tarso-metatarsiana hacia el origen. Sí, se pueden, vuelvo y digo, sí se puede, pero tratamos de disminuir la probabilidad mediante utilizaciones de bajo volumen anestésico. Y siendo así, hay estudios retrospectivos donde muestran que vamos a ir única y exclusivamente a la rama profunda, y eso si lo acompañamos de 2 centímetros distal, pues vamos a tener mucho menos probabilidades de entrar a la articulación tarso-metatarsiana. Pronóstico deportivo de un caballo con neurectomía. Como lo hablamos ahí desde el punto de vista de los casos que hemos tenido y que hemos intervenido en los caballos de deporte, más o menos entre un 70 y un 75%, creo que es un valor justo y adecuado para decir que retornan a su función atlética normal. Hay estudios que han hablado hasta el 90%, y como digo, por la práctica privada y por la experiencia personal, más o menos entre un 70 y 75% de los casos retornan a sus desempeño deportivo inicial. Sí, el criterio actual, un minuto por aquí. Sí, el criterio actual en la FEI, ustedes saben, pues hay gente que y que son veterinarios FEI, habrá otros que no, pero la normatividad es bastante clara. Supuestamente no se pueden caballos neurectomizados, pero es diferente esta neurectomía desde el punto de vista clínico, porque como es diferente a la neurectomía palmar digital posterior para los casos de síndrome navicular u otras patologías de casco, porque hay pérdida de sensibilidad. Como lo hablábamos aquí, no hay
pérdida de la sensibilidad, a nivel sensorial. Entonces, es un punto a tener en cuenta. ¿Puede repetir la diferencia a nivel diagnóstico entre un bloqueo positivo de la rama profunda versus del nervio tibial? Sí, claro que sí. Cuando vamos de distal a proximal, entonces recordemos, vamos primero, hacemos un volar bajo, si no hay mejoría, vamos a las articulaciones distales del tarso, si no hay mejoría, vamos a la rama profunda, ¿cierto? Ahí cuando vamos a la rama profunda tenemos más en la parte del ligamento suspensorio y tejidos blandos asociados. Ahora, cuando nosotros vamos a la rama profunda y no hay mejoría, tenemos la opción de seguir hacia proximal y hacer el bloqueo del nervio tibial. Si ese bloqueo del nervio tibial nos sale positivo, vamos a estar mucho más relacionados con los componentes osteoarticulares del tarso. Entonces, así podemos diferenciar. Si vamos directamente a la rama profunda y nos mejora, vamos a tener mayor temas médicos para caracterizar el dolor a nivel del origen del ligamento suspensorio. Por el contrario, si vamos a nivel tibial, es más en el área osteoarticular del tarso. Programas de rehabilitación. Sí se utilizan. El tema en los miembros posteriores principalmente es la baja efectividad que estos tienen, simplemente por los estudios retrospectivos. Cuando nosotros unimos la parte de rehabilitación más tratamientos médicos, el porcentaje de éxitos, ojo, solamente en miembros posteriores, no en miembros anteriores, en miembros posteriores es muy bajo. Sí se utilizan, pero con resultados no muy alentadores. ¿Conoce la técnica Indiva en este tipo de lesiones? La verdad no las conozco. Muy bueno si pudiéramos compartir del tema. Me dice, con radiofrecuencia, sí, hablamos un poquito ya del tema de radiofrecuencia, lo utilizamos, puede ser intraquirúrgicamente, como digo, solamente con resultados anecdóticos, y esperamos poder tener más análisis, no solamente estadístico, sino también científico para poder compartir este tema. Bueno, pues parece que ya se han terminado un poco las dudas. Darle las gracias, doctor, por la charla. Yo creo que ha sido muy interesante. Hemos abarcado todos los aspectos de este síndrome de dolor plantar proximal. Y nada, esperamos que os haya gustado. Lo subiremos a YouTube por si alguno no lo ha podido ver. Y nos vemos en la siguiente, que será el sábado. ¿Vale? No cierro la reunión por si acaso hay alguna duda de última hora. Muchísimas gracias, doctor, por la charla. Y esperemos contar con usted en próximos seminarios. Claro que sí, Carla, Rodrigo, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Como digo, es importante compartir la parte clínica y estrechar lazos con ustedes, y Medellín y Colombia siempre será una casa para cuando decidan venir por estos lados. Un abrazo y vamos a estar en contacto. Lo que les pueda colaborar en futuros temas, con muchísimo gusto, los podemos tratar y ya nos vamos conversando ahí por el chat interno.